Si no, no sé. Bueno, nos ponemos de pie. Igual, pero ahora van a iniciar primero ustedes y yo los secundo. Amén. Amén. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena en Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros de Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, amado Padre, por entonar estos cantos. Para ti, Señor, de nuestro corazón lo hemos dado, Señor, a tu nombre, Padre. Gracias por tus bendiciones y tus misericordias, Señor. Padre, te rogamos que ahora, Señor, al hablar de este salmo, al predicar este salmo, Señor, al desmenuzar este salmo, Padre, te rogamos que sea de grande bendición para nosotros, Señor. Que podamos agarrar nuevas fuerzas, Señor, y que sea tu Espíritu Santo obrando de una manera gloriosa en nosotros. Padre, gracias una vez más, dirige mis labios para que esta predicación sea de mucha bendición a tu iglesia, Señor. Te rogamos tu gracia, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Amén. Amén. Y bueno, pues vamos en el Salmo número 29, ya vamos, el 28. Hermanos, lo iba a preparar, pero trae más o menos lo mismo que hemos visto en todos los demás. Entonces, para dar pie a conocer algo más del Señor, nos brincamos al Salmo número 29. Amén. Que es un salmo que habla de la majestad y la gloria del Señor. Amén. Amén. Este salmo tiene como trasfondo, hermanos, una gran tormenta. Muy posiblemente un huracán que azotó en los tiempos de David las tierras de Jerusalén. ¿Sí? Muy probablemente él está escribiendo este salmo, oyendo y viendo esta tempestad y describiendo esta tempestad, pero aplicándola al Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en medio de una tormenta eléctrica o de un huracán, verdad? Y sabemos cómo se siente el estar allí, sobre todo en un lugar donde en la tormenta, donde hay muchos truenos, rayos cayendo, relámpagos ilumbrando todo el cielo, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Qué nos produce eso? Nos produce un temor, nos produce un miedo, ¿verdad? Nos hace ver tan pequeños, tan chiquitos ante la gloria y la majestad de esa tormenta. ¿Sí? Y entonces David escribe este salmo aplicando esta parte, ¿verdad?, a su vida y aplicándosela al Señor. Amén. Amén. Nosotros vemos, amados hermanos, qué maravilla es ver el corazón de David, que en medio de esta tormenta, en medio de este huracán, él pensó en esto, ¿verdad?, en la gloria y en la majestad del Señor. Aquí nosotros, por ejemplo, hermanos, en el versículo 1 y 2, vamos a encontrar 4 veces la palabra tributar, porque hay una donde dice dad, pero dad está el mismo verbo precisamente que se traduce como tributar, ¿verdad? Nada más que lo tradujeron como dad. Por lo tanto, encontramos en 2 versículos, en 2 simples versículos, que David está diciendo tributad a Jehová. Nosotros sabemos que cuando nos encontramos más de 2 en un solo capítulo, es algo que el Señor nos pide que pongamos mucha atención. Ahora imagínense 4 en solo 2 versículos. Amén. Amén. Y es que en medio de cualquier situación, de cualquier circunstancia, nosotros debemos de darle la gloria al Señor. No importa si estamos en paz, en quietud, o estamos en medio de una tempestad.
Lo importante es darle la gloria al Señor si estamos en bendición o si estamos en escasez, ¿verdad? Si estamos en paz o si estamos en tribulación, ¿sí? Lo importante de todo es alabar y glorificar el nombre del Señor. Como decía el apóstol Pablo, tanto sé tener en abundancia como en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Nuestro estado tiene que ser el mismo independientemente de lo que esté pasando alrededor nuestro, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender a glorificar y alabar el nombre del Señor. Yo no sé si tú has visto, amado hermano, qué sucede cuando se aproxima una gran tempestad o un terremoto y muchos de los animales se postran, ¿verdad? Se postran. Como reconociendo a quién está propiciando todo eso, ¿verdad? Las tempestades, hermanos, la ciencia nos dice que se forman por diversos factores climatológicos y detalles, ¿verdad? Pero al final nosotros tenemos que entender quién está atrás de una tormenta, quien permite que se cree una tormenta, quien manda que se cree la tormenta, es el Señor. Amén. Nada sucede si Dios no lo manda. Amén. No lo manda, y nosotros tenemos que entender. Por eso es que David empieza este salmo diciéndole que adoremos y exaltemos al Señor con la mejor excelencia. Eso es lo que significa tributar, ¿verdad? Con la mejor excelencia, que salga de nuestro corazón una adoración plena, aunque veamos una gran tormenta que se viene avecinando, que veamos que el cielo se está poniendo negro, ¿verdad? Y están cayendo rayos y centellas. Nosotros tenemos que adorar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. No por nada hay algo todavía más glorioso. En este salmo vamos a encontrar del versículo 3 al versículo 9 7 veces voz de Jehová. 7 veces voz de Jehová. El 7 nos habla de perfección. El 7 ha sido denominado como el número de Dios, el número de la perfección. Amén. Nosotros entonces, amados hermanos, si contáramos eso, veríamos que es así. 7 veces David en tan pocos versículos está hablando, ¿verdad?, de la voz del Señor. Vamos a Apocalipsis. No, es que me equivoqué de cita, pero se me movió esto, disculpen. Bueno, antes de eso, es que se me movió un poquito esto. Quisiera explicarles algo, amados hermanos. En el versículo 1 dice: oh hijos de los poderosos, ¿verdad? En el hebreo es Elohim. Oh hijos de Elohim. Y Elohim es precisamente el mismo hebreo, la misma palabra hebrea la encontramos en Génesis 1:1. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Entonces, muy probablemente, hermanos, esta referencia, ¿verdad?, oh hijos de los poderosos, está hablando acerca de los ángeles. Amén. Acerca de los ángeles, ¿sí? Porque Elohim es una palabra que se atribuye a Dios, pero también, si nosotros viéramos diferentes citas, se atribuye también a deidades, a seres poderosos. Entonces, por eso muy probablemente David está aquí utilizando esta palabra, haciendo referencia a los ángeles de Dios. Amén. Amén. Pero también nosotros sabemos que cuando los ángeles adoran, ¿verdad?, nosotros también adoramos. Amén. Amén. Vamos a Apocalipsis ahora sí, capítulo 4, versículos 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Es eso, no? Sí. 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo:
Ahí. Amén. Hasta el 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Entonces nosotros vemos a los seres vivientes adorando y glorificando al Señor, y dice, y los 24 ancianos. Estos 24 ancianos, muchos teólogos de sana doctrina, ¿verdad?, dicen que representan a la iglesia. Amén. Entonces la iglesia también se postra y adora al Señor y arroja sus coronas delante de la presencia del Señor Jesucristo. Por eso un antiguo himno, ¿verdad?, que dice, Santo, 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 mi corazón se une a la melodía angelical. Amén. Amén. A la melodía angelical. Nosotros nos unimos a los ángeles que están alabando a Dios día y noche. Día y noche están glorificando el nombre del Señor, y nosotros nos unimos a esa alabanza. También podremos encontrarlo en Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces vemos lo mismo, amados hermanos. Vemos exactamente lo mismo, ¿sí? El puritano Thomas Brooks escribe, un cristiano sincero tiene como objetivo glorificar a Dios, exaltar a Dios y elevar a Dios en el mundo. El que pone la gloria de Dios como su meta principal, hallará que su meta principal gradualmente socavará todas las demás anteriores. Allí donde la gloria de Dios es tenida como el fin más elevado, todas las demás son mantenidas debajo. Amén. Amén. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que ver eso, tributar, dar la gloria al Señor, adorar al Señor. Y es que cuando nosotros adoramos al Señor, en medio de la tempestad, en medio de los problemas, en medio de todo lo que está sucediendo, del agitado mar, de las tribulaciones, nosotros estamos reconociendo que creemos realmente en el Señor. Amén. Que creemos que realmente es el Señor. Una de las cosas que socava la gloria de Dios y la alabanza a Dios es la incredulidad. Amén. La incredulidad, la desconfianza, la queja y la murmuración. Socavan, hermanos, eso. Nosotros no le dan gloria a Dios, porque cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros murmuramos en contra de Dios, cuando nosotros no le creemos a Dios, estamos diciendo que Dios no es quien dice ser. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel en el desierto no murmuró contra Dios a causa de cualquier situación que se les venía encima? Cuando vieron al ejército de Faraón que venía contra ellos, murmuraron. Cuando vieron que no tenían agua, murmuraron. Cuando vieron que no tenían que comer, murmuraron, ¿verdad? Y eso, Dios, si algo nosotros, hermanos, vemos que le molesta a Dios, es eso, la incredulidad y la murmuración. Cuando nosotros no le creemos a Dios en medio de las tormentas. Acordémonos cuando el Señor iba en la barca, dormido en la popa, y sus discípulos con la tempestad azotándole, y uno de ellos fue y le dijo, Maestro, ¿no ves que perecemos? Y el Señor, ¿qué les respondió? Hombres de poca fe. Y el Señor reprendió la tempestad y todo. Pocas palabras les dijo, si saben que yo voy aquí, ¿cómo se va a hundir la barca? No importa qué tempestad tan fuerte esté azotando, si el Señor está con nosotros, la barca jamás será hundida. Como dice este antiguo himno, maestros, escrepas las aguas, ¿verdad? Pero el Señor está con nosotros. Si somos de Cristo, Él está con nosotros. Amén. Y Él no permitirá nunca que nos hundamos. Ante la más terrible tempestad, ante un huracán tan poderoso como el que azotó a Bahamas, categoría 5, Dios no permitirá que nada nos pase. Aunque Satanás levante tempestad contra nosotros y levante un río contra nosotros, dice el profeta, el Espíritu de Dios levantará bandera. Amén. Nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios y tenemos que confiar en Dios. Nosotros podemos ver qué tanto confiamos en Dios a través de las pruebas y la lucha.
Vamos por favor a Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjense, ¿verdad? Fíjense. La incredulidad, hermanos, hace muchas veces que Dios no obre. Y no es porque Dios no pueda hacer el milagro, Dios lo puede hacer. Pero Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Y Jesús dice aquí la palabra del Señor, y dice Mateo, el apóstol, ¿verdad? No hizo ningún milagro no a causa de que el Señor no quiso, a causa de la tremenda incredulidad de la gente. Vayamos por favor a Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Les reprochó su incredulidad. Hermanos, tenemos que creerle al Señor. Si estás en medio de una tormenta, si estás en medio de una tribulación, si estás en medio de un agitado mar, si estás en medio de un problema que dices jamás saldré de aquí, tienes que creerle al Señor que Él ha prometido estar contigo y que Él va a sacarte adelante de una u otra forma. Amén. Amén. Tu vida no está en poder de la tempestad, tu vida está en poder de Dios. Y Él es el que determina. Juan capítulo 6, versículos 42 y 43. ¿Qué, hermano? Juan capítulo 6, versículos 42 y 43. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: el cielo ha descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Amén. ¿Hasta ahí? Hasta el 43. Ahí está, ¿verdad? Sí. No murmuréis entre vosotros. Dios no le agrada la murmuración, como les dije, hermanos. 1 Corintios 10:10, para el último, ver esto. ¿10? Amén. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí está, ¿verdad, hermanos? Ahí está. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar a Dios en medio de la tempestad. Miren a David, en medio de un huracán, él está describiendo a Dios en lugar de estar temblando, ¿verdad? En lugar de estar temblando, él sabía que atrás del huracán, y como lo dice el penúltimo versículo, Dios se sienta en su trono sobre el diluvio, ¿verdad? Él va controlando todo eso. Él va controlando el huracán, aunque sea categoría 6, que no hay, pero Él va controlando. Y Él va determinando. ¿Sí? Jehová está en su trono de gloria y Él reina y gobierna sobre todas las circunstancias, sean buenas o sean malas. Él está ahí. Amén. Y dice el salmista: en la hermosura de su santidad, ¿verdad? Eso dice. La Biblia de las Américas lo traduce como la majestad de su santidad. La Biblia textual como el resplandor de su santidad. Amén. Amén. Nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que uno de los atributos que más brillan del Señor no es el amor, no es la justicia, no es la misericordia, es la santidad de Dios. Es la santidad de Dios. La gloria de Dios es atribuida a la santidad de Dios.
El resplandor es atribuido a la santidad de Dios. Los ángeles, los serafines en Isaías 6, versículos 2 y 3 dicen que tienen 6 alas, con 2 vuelan, pero con 2 tapan sus rostros, para no ver el resplandor de la santidad del Señor y sean fulminados por esa santidad. Amén. Amén. Por eso es que dice David, ¿verdad? El resplandor de su santidad. A la vez es una santidad hermosa, pero a la vez es una santidad fulminante. Depende cómo la queramos ver. Si tú quieres creer en un Dios santo y gozarte en la santidad y caminar en la santidad con Él, vas a ver que la santidad del Señor es hermosa. Pero si tú quieres andar en tus propios caminos y si tú quieres seguir en una vida de pecado, vas a encontrar que la santidad de Dios es un resplandor que fulmina. Nosotros tenemos que conocer eso. Amén. Amén. En los versículos, como dije, del 3 al 9, encontramos 7 veces esta palabra, la voz de Jehová, la voz del Señor, ¿verdad? Que está tronando. Amén. Amén. Y algo, vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículos 3 y 4, por favor. Apocalipsis capítulo 10, versículos 3 y 4. Llamó a gran voz un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Amén. 7 truenos. Y como les dije, y en los versículos 3 al 9 encontramos 7 veces la voz de Jehová que truena. Amén. La voz de Dios. Y entonces ella es tronando. Nosotros debemos encontrar que la voz de Dios es omnipotente. Ahora, ya dijimos, 4 veces se encuentra tributar, 7 veces la voz del Señor. Pero ¿quieres ver algo más maravilloso? 11 veces en este salmo se encuentra el nombre de Dios, Yahvé o Jehová en latín. Amén. Amén. 11 veces encontramos el nombre de Dios en tan solo 11 versículos. Nosotros tenemos que ver la preponderancia que David le está metiendo a esto. Y es que el nombre de Jehová está directamente relacionado con el pacto de Israel. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando Moisés le dijo, ¿de parte de quién? Les digo que voy. Y Dios les dijo, de yo soy, Jehová, ¿verdad? O Yahvé en el hebreo. Amén. Amén. Que entonces va sincronizado con el pacto. No por nada David entonces está viendo este gran huracán que está azotando a Israel, ¿verdad? Y él 11 veces nombra el nombre del pacto de Dios. Así cada uno de nosotros, en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, en medio de la angustia, de la enfermedad, en medio de la tribulación, de la persecución, de chismes, de murmuraciones, de detracciones, nosotros tenemos que exaltar el nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra del Señor, el nombre de Jesús, que es el nombre asignado al pacto de la iglesia. Amén. Nosotros tenemos que clamar al nombre de Jesús. Nosotros tenemos que clamar ese nombre. Amén. Amén. Ese nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de lo que esté arriba en los cielos, abajo de la tierra y debajo de la tierra. Es lo que nosotros debemos aprender. Es lo que David, al invocar 11 veces el nombre del pacto, él sabe que esta tempestad es terrible, pero él sabe que más grandes son las promesas de Dios. Y nosotros es lo que debemos de entender cuando estamos en medio de la aflicción, de la tribulación, de las tormentas, que más grandes son las promesas del Señor. Más grandes son sus promesas. Porque Él es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que es el sí y el amén. Nunca es el Dios de a lo mejor o quizá, es el Dios del sí y el amén. Por lo tanto, todo lo que Él ha dicho que es para nosotros, es para nosotros. Y nadie nos los puede quitar. Amén.
Amén. En esa confianza nosotros debemos de plasmarnos, amados hermanos, y debemos de darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Amén. Y entramos así al versículo 3 que dice del Salmo 29, voz de Jehová sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Jehová está sobre las muchas aguas. David está observando esta terrible tempestad y eso quizá lo hace recordar algo muy interesante. Nosotros sabemos que David conoce las Escrituras. Muy probablemente David, viendo esta tempestad que hace estremecer los cimientos de las casas, que hace estremecer las ventanas, porque es un huracán, no es cualquier cosa, hace recordarle a cuando Moisés subió al monte. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Vamos a Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 18, al 19, perdón. Éxodo 19, versículos 16 al 19. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se estuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre ellos en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ajá, 19. El sonido de la bocina iba aumentando al extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Amén. Entonces, amados hermanos, vean lo que era. Muy probablemente David se acordó de esa parte, ¿verdad? De cuando Moisés subió y había relámpagos y había truenos y el monte humeaba, y en otra parte dice, ¿verdad?, que se cimbraba el monte a la voz del Señor. Por eso David decía, voz de Jehová que truena. Cada vez que oía esos tronidos, ¿verdad?, esos rayos cayendo y ese ruido, ¡pum!, David decía, voz de Jehová. Voz de Jehová. La voz de Dios es poderosa. La voz de Dios hace temblar a cualquiera. La voz de Dios hace huir a los enemigos, porque la voz de Dios es poderosa. Cada que oigamos un trueno fuerte, nosotros también digamos que es la voz del Señor. Que es la voz del Señor. Y aquí me acuerdo hace varios años atrás, estaba yo orando un día, el cielo estaba despejado, y me puse a orar, y de esas ideas que a veces uno toma medias raras, hermanos, y me dije a Dios, quiero oír tu voz como es. Quiero oír tu voz como es. Casualidad, no lo sé, hermanos, pero de repente se oyó un trueno, que hay una niña. Y me acuerdo que porque se me quedó bien grabado. Yo dije, está bien, no me hables así, no me hables así. ¿Verdad? No me hables así. Ay, bueno, ya no vuelvo a pedir eso en mi vida, ¿verdad? Y salí de mi casa, me acuerdo, y estaba la joven que nos hacía el aseo de la casa. Oye, Edgar, ¿lo viste ese trueno? Ay, nanita. Y yo, sí lo oí, pero me muero, ya no me recuerden nada de eso. Entonces, amados hermanos, cuando Dios habla, la voz de Dios es muy, muy poderosa. Es más, es todopoderosa. Por eso David decía que la voz de Jehová es como esa tempestad y mucho mayor, ¿verdad? Las muchas aguas, voz de Jehová sobre las muchas aguas, ¿verdad? El huracán trae muchas aguas, trae bastantes aguas, trae inundaciones. Y esas muchas aguas, esas muchas inundaciones nos hacen recordar a la humanidad. Las inundaciones que produce la humanidad desorganizada, ¿verdad? Y sin embargo la voz de Dios sigue comandando. A pesar de que nosotros veamos un ejército tan grande que inunda un lugar, ¿verdad?, nosotros tenemos que entender que si Dios, tan solo con la voz de Dios, ese ejército es derribado completo. Amén. Daniel capítulo 4, versículo 35. Otro que me vaya buscando, Josué 10:11, por favor. Daniel, ¿qué, hermano? 4:35.
y otro que me busque Josué 10:11. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Está en control a toda la gente. Él tiene eso, él puede hacer lo que él quiera con los habitantes de la tierra. Amén. Ahora vamos a Josué, capítulo 10, versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Y Éxodo capítulo 9, versículo 23 y 29. No 23 al 29, 23 y 29. Éxodo capítulo 9, versículo 23 y 29. Éxodo Y 9. Moisés extendió su vara hacia el cielo. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Amén. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros vemos, hermanos, al Dios que está controlando las muchas aguas, al Dios que está controlando en medio de la tormenta, todo, al Dios que inclusive puede utilizar la tormenta para derrotar a tus enemigos. Nosotros vemos la mano poderosa del Señor que va guiando todas las cosas, porque este granizo no cayó ni uno solo sobre donde estaban los israelitas. Amén. Amén. Sobre la tierra de Gosén. ¿Sí? Y luego dice el versículo 4 de nuestro Salmo 29: la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor es poderosa. Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Lo que la envíe, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, que la voz del Señor es poderosa. Dios manda su palabra y va a hacerse. Nadie puede oponerse. No hay poder en todo el universo que pueda resistir la palabra del Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará todo, no parte, todo para lo cual la envía. Todo para lo cual la envía. ¿Sí? Las promesas que Dios nos ha dado en medio de la angustia, de la tribulación, hermanos, son esas promesas que se mantienen firmes y harán todo lo que Dios ha dicho que va a hacer. Amén. Mantenernos firmes en medio de esa circunstancia. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor, dice, es majestuosa. Nos habla de majestad, nos habla de reino. ¿Y quién es esta voz? Esta voz es una persona. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Traducción literal: en el principio era la palabra de Dios, la voz de Dios, ¿verdad? Esa voz que dijo: sea la luz, y fue la luz. Esa luz que dijo: sepárense las aguas de la tierra, y se separaron al instante. Esa luz que dijo: produzca la tierra seres vivientes, y se produjeron al instante. Esa es la voz majestuosa del Señor. Esa voz que un día caminó aquí entre nosotros y anduvo entre nosotros. Esa es la palabra de Dios, Jesucristo mismo. Amén. Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Romanos capítulo 14, versículo 11. Romanos, ¿qué hermano? 14, versículo 11. Dice: porque escrito está, digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
Amén, ¿verdad? Que ante mí se doblará toda rodilla. Amén. Amén. Dice Dios, ¿verdad? Pero ahora vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, ¿verdad? Dice Dios, ante mí se doblará toda rodilla. Dice Dios, y luego acá dice, ante Jesús se doblará toda rodilla de lo que esté en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará. Esa es la voz del Señor. Amén. La voz de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y en el versículo 5 de nuestro Salmo 29, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Los poderosos cedros del Líbano, altos, fuertes, sus raíces crecen el doble de los que crecen ellos hacia adentro. Si un cedro mide 2 metros, sus raíces 4 metros. No hay, ¿verdad?, aparentemente una tempestad que los pueda derribar, pero ante el poder del rayo no se pueden sostener. El cedro puede representar muy bien la soberbia en algunos pasajes, ¿verdad? La soberbia del ser humano, la soberbia de la humanidad, y Dios con su voz quebranta toda soberbia del ser humano. Él, cuando emite una palabra, puede coartar la soberbia del hombre. Ahí tienes a Nabucodonosor, un hombre muy soberbio, y Dios le derribó toda soberbia. Ahí tienes al apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, ¿verdad? Un hombre muy soberbio, y Dios lo tumbó del caballo con su voz y su resplandor. Nosotros podemos ver a esa voz potente que derriba todo orgullo y toda soberbia en nosotros y en nuestros corazones. Y todo aquel que esté altivo en su corazón, Dios puede derribarlo en cualquier momento. Dios puede echarlo abajo. Así como un rayo cae y parte los cedros, ¿verdad? Así la voz del Señor puede partir a todo aquel que anda en soberbia. Por eso busquemos la humildad siempre, hermanos. Busquemos siempre ser humildes delante del Señor. ¿Sí? Isaías capítulo 2, versículos 12, 13. Isaías capítulo 2, versículos 12, 13 y 17, por favor. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán. Y el 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Amén, ¿verdad? Entonces ya vieron, hermanos, los cedros del Líbano en algunas partes de la Biblia son tipificados como soberbia, como altivez del hombre. Y dice Dios, va a llegar un día donde voy a aplastar toda la soberbia del hombre. El día de la tempestad más cruenta que la humanidad va a tener. El día de la tempestad que ningún ser humano ha experimentado. El día de la gran ira de Dios, la tribulación. Los 7 años, ¿verdad?, que vendrán, donde Dios descargará su ira sobre la tierra. Esos días, Dios aplastará toda la soberbia del ser humano. ¿Sí? Y dice el versículo 6 de nuestro Salmo 29, como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. Sirión, hermanos, quizá investigando muy probablemente se refiere a una parte del monte Hermón, ¿sí?, que David lo podía ver desde su lugar donde él estaba. ¿Sí? Entonces, esta tormenta muy probablemente parecía que cimbraba a este monte. Nosotros recordemos los huracanes cuando golpean en una montaña, ¿verdad? Gente dice que vibra la montaña. ¿Sí? Entonces,
lo que David está describiendo es eso. Y esto nos hace referencia también, amados hermanos, como cuando Moisés les decía, ¿verdad? Subió al monte Sinaí y ese monte retumbaba ante la presencia del Señor. Sí. No hay un monte que pueda sostenerte cuando Dios decide actuar. De cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate y échate en el mar, y sería hecho. ¿Qué montes tienes que tú crees que nunca vas a poder pasar? ¿Qué montes crees que te están estorbando? Tú dices, nunca va a pasar, nunca va a suceder. Por más que he hecho cosas, no va a pasar. No veo que pase. Es algo muy fuerte lo que hay ahí. Es algo muy grande. Es una montaña que no puedo moverla. Y dice, tú no la vas a mover, la voy a mover yo. Pero tienes que creer a mis palabras, tienes que creer a mis promesas. Yo no veo por dónde pueda venir mi familia a los pies de Cristo. Tú no puedes verlo, pero Él sí puede verlo. Podemos que clamar, ¿verdad? Y confiar en su brazo de poder. Que Él agarra los montes como si fuesen canicas y los echa de un lado para otro. Ese es nuestro Dios en el cual podemos nosotros confiar, el Dios todopoderoso. Amén. Versículo 7 de nuestro Salmo 29. La voz del Señor levanta llamas de fuego. Derrama. Es que es otra versión. Dios levanta, la voz del Señor levanta llamas de fuego, derrama, es lo mismo, ¿verdad? Amén. Dios con su palabra consumirá todo aquello, ¿verdad? Consumirá todo aquello que está haciendo obstáculos para que tú vivas una vida de santidad, de integridad delante del Señor. La voz de Dios irá consumiendo. En el Apocalipsis capítulo 1 nosotros encontramos al Señor Jesús con ojos de llama de fuego, que escudriña, que ve todo lo que tenemos ahí, ¿verdad? Nuestras obras serán probadas por fuego, dice la palabra del Señor en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba su recompensa según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Amén. Amén. Nosotros vemos entonces, hermanos, los poderosos cedros del Líbano que se desgaja ante el rayo, pero no solo se desgaja. Normalmente cuando un rayo cae en algo, en una madera así, la enciende, la prende y la quema. ¿Sí? Dios es lo que hace también. No solo quebranta la soberbia, sino que la desmenuza. Esa palabra escudriña aún lo profundo de nuestro corazón, que es espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nosotros y que llega hasta el fondo de nuestro corazón. No por nada, cuando la vez que vino el Espíritu Santo y cayó sobre la tierra, para ya venir a morar sobre el cristiano para siempre, ¿qué dice la palabra de Dios que se apareció? Sobre la gente, como lenguas de fuego. Esa es la poderosa palabra del Señor. Y no por nada, hermanos, esta palabra, más que cuando el Pentecostés, más de que hablar en otras lenguas, es el poderoso mensaje del Evangelio. Ellos empezaron a hablar la gloria de Dios en una estruendosa voz, la voz del Señor. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, el poder de Dios se está manifestando, hermanos. Y Dios puede derribar todo eso. Amén. Todo obstáculo, lo puede quemar, todo obstáculo. Versículo 8. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. Aquí parece que David ya está viendo que la tempestad se alejó un poquito, pero tú sigues viendo como cuando pasa, pero sigues viendo que va allá los rayos, los truenos y todo lo que está sucediendo allá. David ahora veía y volteaba a ver hacia el desierto, a un lugar caluroso, a un lugar inhóspito, a un lugar donde solo hay cardos y espinos y reptiles como serpientes venenosas, alacranes, tarántulas. Pero el Señor lleva su poder ante ahí y hace que un lugar tan inhóspito empiece a florecer.
y a reverdecer después de la tormenta. Ese huracán hace estremecer a un desierto que desafía a todo aquel que quiera pasarlo. No era fácil pasar el desierto del Cádiz. Muchos judíos le tenían miedo a este desierto. Tenían que conocerlo muy bien si no iban a perecer. Pero este desierto que desafía a los hijos de Dios, Dios lo hace estremecer con su palabra. Amén. Dios lo hace estremecer. Y entonces hace que donde no podíamos pasar, ahora podamos pasar. ¿verdad? Y que no solo pasemos, sino que haya manantiales de agua para abastecernos a raíz de lo que deja la tormenta. Cada tormenta que viene a nuestra vida, cada huracán que viene a nosotros, hermano, va dejando un oasis de agua para refrescarnos más adelante, para que podamos cruzar los desiertos de nuestra vida. Y es lo que David está diciendo aquí, la voz del Señor que hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. Aquello que no producía nada, ahora produce hermosas flores. Versículo 9. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. Tan fuerte la tempestad que hace huir a todo animal. Por eso dice David, los bosques están desnudos. No hay animales, porque es tan fuerte el huracán, el animal sale huyendo. Pero es tan fuerte que la cierva, los venaditos, ¿verdad?, que están cargados o preñados por el temor y la huida, ¿verdad?, sacan sus criaturas. Y esto nos hace a nosotros entender una cosa, hermanos. Si tú huyes de la tempestad con temor, lo único que vas a ocasionar son desgracias para tu vida. Lo único que vas a ocasionar es que vaya un fracaso sobre ti. Tú no tienes que huir a la tormenta. Tú tienes que creerle a las promesas de Dios, y tú tienes que caminar en medio de la tormenta de esa vida. En medio de la tormenta que tú ves venir, tú confía en el Señor, que Él cruzarás esa tormenta con Él. Pero si tú ves venir la tormenta y quieres huir a otro lado, lo único que vas a hacer es que vas a traerte más problemas. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Los cobardes irán al lago de fuego y azufre. Los cobardes no pueden pelear las batallas del Señor. Acordémonos con Gedeón, ¿verdad? Cuando juntó un gran ejército y Dios le dijo, no hay mucha gente, diles que los que tengan miedo se regresen. Y ¡boom!, ¿verdad? Se fue casi todo el ejército. Los cobardes no pueden, hermanos. Y solo van a hacer que ocasionar problemas. Y yo es lo que te digo a ti, seamos valientes. Como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque si no lo hacemos, hermanos, vendrán consecuencias a nuestra vida. Y es lo que está describiendo aquí David, ¿verdad? Vamos a abortar muchas cosas que Dios nos quiere dar para nuestra vida. Y en su templo todo dice gloria. Otra versión dice, como la Reina Valera, ¿qué dice, hermanos? Todo, en su templo todo proclama su gloria, ¿verdad? Nosotros, amados hermanos, cuando veamos la tormenta, cuando veamos las angustias, cuando veamos la aflicción, cuando veamos la tribulación, lo que tenemos que hacer no es salir corriendo. Lo que tenemos que hacer es ir a la presencia del Señor y aferrarnos a su santo templo, a ese trono de gracia, el cual tenemos entrada gratuita y sin impedimentos, gracias al Señor Jesucristo. Yo no tengo que huir de la tempestad, yo tengo que ir ante el Dios que gobierna y que manda esa tempestad. Yo tengo que buscarlo a Él. Como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Hermanos, tenemos que buscar la presencia del Señor en medio de las tormentas. Entre más fuerte esté la tormenta, más fuerte tiene que ser nuestra búsqueda del Señor. Y todo en su tiempo, y todo en su templo, proclama su gloria.
Salmo 145:10, por favor, hermanos. Amén, ¿verdad? Fíjense, hermanos, las obras de Dios pueden alabar a Dios. Nosotros podemos alabar a Dios, pero nosotros tenemos un privilegio más grande que todas las obras del Señor. No solo alabamos al Señor, sino también tenemos el privilegio de bendecir al Señor. Amén. Amén. Este es el privilegio que Dios nos ha dado por encima de toda la creación. No solo es alabar al Señor, sino bendecir el nombre del Señor. Decir, sea el nombre de Jehová bendito, como Job pasando su tormenta. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendecid vosotros sus santos el nombre de Jehová. Amén. Es lo que nosotros tenemos que aprender. Y dice el versículo 10: el Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se sentó el Señor para siempre. Un huracán es terrible, hermanos. Un huracán categoría 5 es algo monstruoso, pero no es comparable al diluvio. No es nada comparable al diluvio que sucedió en los tiempos de Noé. Vamos a imaginar lo estruendoso que fue todo eso. Y dice David, aún sobre esa tempestad, que no ha habido otra como esta, Dios está sentado en su trono. Y Él va sentado sobre ese diluvio y no mueve sus promesas ni una gota. Las promesas del Señor, así venga lo que venga, no se mueven, no cambian, no dejan de ser, porque Dios está sentado en su trono. Isaías 6:1, vi yo en la muerte del rey Usías, vi yo asentado al Señor sobre su trono, y sus faldas cubrían el templo. El Señor está allí. El Señor está allí. Y cuando la tempestad viene y nosotros estamos en el templo, sus faldas cubren el templo. Amén. Sus faldas cubren el templo. Es por eso que David decía hace rato, ¿verdad? Nosotros damos gloria en el templo del Señor. Él está gobernando, Él se sienta allí, nada lo puede cambiar. Él es nuestro Dios inmutable. Y el versículo 11: el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Amén. En medio de la tempestad el Señor nos fortalecerá. Él ha prometido estar con nosotros. Él nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. He aquí, yo soy una paz que el mundo no la puede dar. Él nos ha prometido, hermanos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa si sea momento de paz, si sea momento de guerra, si sea momento de quietud o de tempestad, Él va a estar con nosotros. Voz de Jehová que truena. Oh, hermanos, nosotros al ver las promesas del Señor debemos caer de rodillas delante de Él y alabar su santo nombre, porque es una voz que truena y que nadie puede impedir. Así como nadie puede impedir un rayo, nadie puede impedir la voz del Señor. Que cumpla su propósito para lo cual fue enviado. Amén. Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y dice la palabra de Dios que nosotros estamos en Cristo, dentro de Cristo. Y dime, amado hermano, ¿qué tempestad puede mover a Cristo? Ninguna. Estamos seguros en la roca. Estamos seguros en esa roca. Confía en la roca que es Cristo Jesús. ¿Qué tempestad puede movernos? Es tiempo de creerle al Señor. Amén. Es tiempo de confiar en Él. Amén. Amén. Quiero que inclinemos nuestra cabeza y meditemos si hemos confiado en el Señor realmente, si le estamos creyendo realmente a Él, si estamos creyendo que en su mano estamos, como Él ha dicho, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre.
Eres su oveja. Y Él te va a proteger en medio de la tempestad. Él te va a cubrir en medio de todo lo que estés pasando, esté sucediendo. Tiene su palabra y Él no falla a sus palabras. Toda su palabra es verdad. Confiemos en ellas, hermanos. Confiemos en esas hermosas palabras del Señor que nos han prometido la victoria. Que nos han prometido que aunque pasemos por el fuego no nos va a quemar. Ni la llama va a arder en nosotros. Que los ríos no nos anegarán. Oh, hermano, no importa qué tempestad venga, Él está con nosotros. Él es nuestro Dios, el Todopoderoso, el gran yo soy, el soberano de los cielos, de la tierra y del universo. Él es el que te ha comprado y redimido con su sangre. Eres propiedad suya y estás en Él. Y nada te puede mover de allí. Nada. Confía en Él. Confiemos en Él. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque es el alimento para nuestra vida. Es el alimento para nuestro corazón, Señor. Gracias por hablarnos a través de ella, Señor, en medio de momentos que estamos atravesando, Señor. Gracias porque tu palabra trae quietud a nuestros corazones. Voz de Jehová que truena. Oh, Señor, tú puedes derribar las soberbias. Oh, Señor, de muchos de nuestros familiares que están aquí, soberbios, altivos delante de ti. Pero tú puedes derribar esa soberbia, Señor, y traerlos a Cristo Jesús. Padre, tú eres el Dios que todo lo puede. Y confiamos en ti, Señor. Pero también tenemos que entender que muchas veces no te hemos creído, Señor. Que muchas veces hemos visto más la tempestad que al que viene en la tempestad. Que muchas veces hemos visto lo terrible que te ve la tempestad y no hemos visto al que la está controlando y llevando para cumplir sus propósitos. Señor, que nuestra vista, Padre, esté en ti. Que nuestra vista esté puesta en ti, Señor. Y que podamos, Señor, así, Señor, alabar y glorificar tu santo nombre. Dar la gloria que es debida a tu nombre. Darte la alabanza y la adoración a ti, Señor. Oh, Señor, quita toda incredulidad de nuestro corazón. Arranca todo aquello, Señor, que nos está haciendo dudar de ti, Señor. Arranca, Señor, esa incredulidad que no nos hace darte gloria y honra y alabanza en medio de la tormenta. Oh, Señor, que más temible que los rayos eres tú, Señor. Oh, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Y que seamos, Señor, firmes en ti. Que seamos, Señor, esos hijos tuyos que te creen. Esos hijos tuyos que a través de la fe y la paciencia heredan las promesas, Señor. Que ninguna tempestad los mueve. Como un horno de fuego no movió a los amigos de Daniel. Como un foso de leones no movió a Daniel. Oh, Señor, así seamos nosotros, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres que te creen, a ser esas mujeres que te creen, Señor, a ser esos hombres y esas mujeres llenas de fe y de certeza en tus promesas, porque tú cumples todas ellas, sin faltar ni una, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Dejo el lugar a mi hermano Héctor, que nos va a dar las instrucciones.